Muy bien, entonces eso es regular and irregular verbs. Bienvenido, José. Me contaron que tuvieron problemas que se fue la luz. No sé si fue cierto. Buenos días, señor. Buenos días. Sí, fue cierto. Ay, qué mal. Yo pensé que no iba a haber nadie en clase el día de hoy, pero los primeritos, gracias por ingresar. Pero a ustedes que acaban de entrar, pues acaba de entrar Fátima también y lo que estamos viendo son regular and irregular verbs, que son los verbos regulares e irregulares. Como dijimos, un verbo regular es aquello que solo te agregamos en el tiempo pasado principalmente, ed. Si el verbo termina en e, solo le agregamos una d. Pero si no, entonces sí le agregamos ed. Ahora, los verbos irregulares son todos aquellos, aquí están en presente, pero en pasado cambia su escritura totalmente. Por ejemplo, en boy es booked. En sleep, el pasado es slept. Entonces, como les digo a sus compañeros, el reto de verdad es que ustedes se lo aprendan. ¿Sí? Que cada día, al momento de repasar o tener a la mano este listado, porque este listado está tanto en su libro y algunos vi que sí lo escribieron en su cuaderno. Entonces, no era obligatorio que lo escribieran en su cuaderno, pero en el libro sí. En el libro está ahí escrito, así que espero que lo hayan hecho y si no también mandármelo porque se recuerdan que eso lo mandé el día lunes y algunos sí enviaron y algunos todavía falta que me lo entreguen. Entonces, como les digo, es de repasar estos verbos regulares e irregulares, porque les voy a ser honesta, no solo este año vamos a utilizar estos verbos, el otro año, o probablemente alguien más en el diversificado va a obtener inglés y lo va a necesitar y lo va a seguir repasando. Entonces, desde ya es de empezar a aprenderse cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Muy bien. Entonces, estamos viendo lo que es el simple past, el pasado simple. Dice que el pasado simple, por supuesto, como en todas las oraciones, tiene forma afirmativa, tiene forma interrogativa y tiene forma negativa. ¿Sí? Dice aquí, en la forma afirmativa siempre iniciamos con el pronombre, ¿verdad? Ya sea un lugar, ya sea algún animal o alguna persona. En este caso yo agregué el pronombre I, que significa yo. Y escribí yo y escribí worked. Worked. ¿Alguien que me diga qué significa el verbo work? ¿Qué significa el verbo work? Trabajar. Trabajar. Muy bien. Y yo le agregué ed, worked. Trabajé. Yo trabajé y escribí yesterday. Yo trabajé ayer. O ayer trabajé. Pasado. Una oración simple y afirmativa. Pero vean ahora, en la forma interrogativa y en la negativa vamos a utilizar una palabrita que se llama auxiliar. En este caso es la palabra did. Este did literalmente ahorita no tiene ningún significado en español, pero nos sirve para que comprendamos o indiquemos que estamos haciendo una pregunta en pasado o estamos diciendo algo en negativo, pero está en pasado. Por ejemplo, en la forma interrogativa. Iniciamos con did, luego el pronombre y luego el verbo, pero si se dan cuenta ya no está en pasado. Ahora está en presente. Y por supuesto el complemento yesterday. Yo escribí, did you work yesterday? ¿Tú trabajaste ayer? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, utilicé did. Y como utilicé did, mi verbo ya no está en pasado, sino está en presente. A diferencia de la afirmativa, que sí, el verbo va en pasado. Por eso le digo que es necesario que se lo aprendan tanto en presente o en pasado cada vez. Ahora en la forma negativa. Dice, I did not work yesterday. Inicié con el pronombre, con el auxiliar, le agregué not. Mi verbo principal no está en pasado, sino está en presente. Y por supuesto, mi complemento. I did not work yesterday. Yo no trabajé ayer. ¿Sí? Entonces, prácticamente solo en la forma afirmativa el verbo va en pasado. Solo en la forma afirmativa. En la interrogativa y negativa, el verbo va en presente, pero es necesario utilizar el auxiliar.
¿sí? Bueno, y por supuesto tenemos time expression, que son expresiones de tiempo. Como estamos hablando en tiempo pasado, esto pueden ser algunos complementos de oraciones. Por ejemplo, last week, la semana pasada, yesterday, ayer, last weekend, el pasado fin de semana, last year, el año pasado, 2 years ago, hace 2 años, last vacation, las vacaciones pasadas. ¿Sí? Estas son algunas expresiones de tiempo, por supuesto, en tiempo pasado. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro libro, por favor. Y vamos a ir a la página 68. Me avisan cuando ya estén en la página 68. Muy bien, gracias. Muy bien, página 68. Muy bien, mientras los buscan, yo les voy a leer el título. Dice, I really had a good time. Bueno, esto significa realmente tuve un buen tiempo pasado. Bueno, aquí nos da una idea de qué va a tratar la lectura. Vemos aquí uno de esos buses, que no lo vemos aquí en Guatemala. Vemos a estos guardias. Especialmente vamos a hablar de London, de Londres. Bueno, yo voy a leer esto en inglés y luego lo voy a decir en español. Inicio. Dice, Dear Mom and Dad, querida mamá y papá, London is wonderful. I am fascinated with this charming and cosmopolitan city. Today we visited its most important places. First, we start with Madame Tussauds Museum, where I saw famous historical and artistic wax figures. Then we took a taxi to Buckingham Palace. After that, we went to the Bus of Parliament. Later, we went to the Tower Bridge and the Tower of London. Finally, we visited magnificent St. Paul's Cathedral. I really had a good time. See you in 2 weeks. Love, Laura. Muy bien. Dice que esta persona, Laura, le mandó una postal a sus papás en Bogotá. Entonces, aquí dice addressed y addressed. Aquí dice place y aquí también dice place. Entonces, aquí vamos a escribir a quién va dirigida esta postal. Escriban aquí entonces Mr. and Miss González, porque a ellos está dirigido esta postal. Entonces escriban Mr. and Mrs. González. Esto va aquí en address. Y en place van a colocar Bogotá, DC, Colombia. ¿Sí? Porque a ellos va dirigido esta postal. Voy a repetir. Addresser van a escribir Mr. and Mrs. González. En el segundo place escriben Bogotá, DC, Colombia. Aquí lo van a colocar. Y luego aquí tenemos el siguiente. Address. ¿Quién lo mandó? Lo mandó Laura. Entonces escribimos Laura. ¿Y de qué lugar? ¿De qué lugar escribió Laura? Bueno, ella lo mandó desde London, Londres. Entonces escriben aquí London. Les lo voy a escribir en el chat por si. Señor, ¿Sí? en el primer cuadro donde dice addresser, ¿qué escribe? Mr. and Mrs. González. En Aquí, el segundo, la verdad. aquí.
Ahora, en el segundo donde dice place, van a Es colocar Bogotá. Bogotá, DC, Colombia. Y luego otra vez donde dice address, o sea, quién lo escribió, van a escribir Laura, porque ella fue quien escribió Laura. ¿Y de qué lugar? ¿De dónde escribió Laura? De London. Fíjense que no les puedo escribir en el chat, no sé por qué. En el de arriba donde dice London, ¿qué dijo? Perdón. Aquí donde escribimos address, ¿quién lo Ujú. escribió? Es Laura. Aquí van a escribir Laura. Y en el segundo Ya. escriben London. Así como está escrito aquí, ve London. London. Aquí lo van a escribir. Place. Muy bien, ahora les voy a dar la traducción en español. Dice, querida mamá y papá, London es maravilloso. Estoy fascinada con esta ciudad como cosmopolita y encantadora. Hoy visité sus lugares más importantes. Primero comenzamos con el Museo de Madame Tussauds, donde vi hermosas e históricas figuras de cera. Luego tomé un taxi al Palacio Buckingham. Después de eso me fui a la Casa del Parlamento. Luego me fui a la Torre Bridge y a la Torre de Londres. Finalmente visité magnífica Catedral de San Pablo. Realmente pasé un buen tiempo. Los veo en 2 semanas. Con amor, Laura. Eso fue entonces de Laura. Esa fue la historia. Ahora vienen aquí. Esto les va a quedar de tarea. Quiero ver cómo lo hacen. Dice, lea nuevamente el postcard, este postcard, y completen el cuadro escribiendo el verbo, ya sea, y como los verbos aquí totalmente están en pasado, lo colocan en presente, escriben una X si es un verbo regular o si es un verbo irregular. Por ejemplo, dentro de esta lectura encontraron el verbo visited. Visited es un verbo en pasado que significa visitar. En el pasado es visité. En el presente es visit. Es un verbo regular porque por lo que veo terminó en ed. Entonces tienen que encontrar 1, 2, 3, 4, 5 más. 5 verbos más quiero que encuentren aquí en la lectura. Escriben como está escrito en pasado, luego en presente y por supuesto escriben si es regular o irregular. Solo es una X. Entonces, ya solo nos queda 10 minutos, dice. Entonces, por favor, suscríbanle tarea. Muy bien. Y aquí nuevamente nos recuerda, ¿verdad? Que es un verbo, el pasado simple, ¿verdad? Que tenemos afirmativa, interrogativa y negativa. Otro ejemplo que nos da aquí dice, she visited her friends. Ella visitó a sus amigos. O podemos decir, she went to London. Ella fue a Londres. Pasado. En la forma interrogativa se utilizó did. Si se dan cuenta, aquí dice entre paréntesis una W y una H. Se refiere que cuando hacemos preguntas podemos escribir un word question. Es una palabra para iniciar una pregunta. Por ejemplo, what, qué, where, dónde, who, quién, etc. Pero esto siempre es opcional. Señor, ¿Sí? significa wonderful. Wonderful no es un verbo. No, no, no. Usted No puede es un lugar, guiarse. Ese es un adjetivo. Lo que tiene que buscar son verbos. Por eso yo ya lo leí en español. Espero que lo haya prestado atención. Pero si no, vuelva a leerlo. ¿Sí? Bueno, entonces como les digo, en la forma interrogativa es opcional utilizar un word question. ¿Sí? Es opcional. Pero lo que sí es necesario iniciar con el auxiliar, que en este caso es did. Y luego con el pronombre, que aquí hay muchos pronombres,
O en ocasiones hablan de personas, directamente el nombre. Y por supuesto el verbo, pero ahora ya no está en pasado, sino ahora está en presente. El presente de visited es visit. El presente de went es go. Entonces, did it go to London? ¿Irá a Londres? Perdón, ¿fue a Londres? ¿O did she visit her friends? ¿Ella visitó a sus amigos? Question. Y el último, ¿verdad? En la forma negativa, nuevamente necesitamos el did. He did not visit her friends. Él no visitó a sus amigos. O she did not go to London. Ella no fue a Londres. ¿Sí? Entonces, Señor, utilizó el did. ¿Sí? ¿y en interrogativo dónde va, Did? Al inicio. Aquí está, mire, al inicio. Ah, Siempre va al inicio. Por eso les digo, puede ser que haya word questions o palabras para iniciar preguntas, pero eso es opcional. Las palabras son what, qué, where, dónde, ¿verdad? Eso se llaman a word question. Son o palabras para iniciar preguntas. Pero siempre necesitamos el día. Muy bien, entonces vamos a la siguiente página. Página 69. Bueno, dice aquí, answer the following question based on the postcard. Write complete answer. Vamos a escribir, vamos a dar respuesta a las preguntas basado en el postcard, o sea, en la tarjeta postal que leímos anteriormente. Vamos a escribir respuestas completas. Entonces, tenemos aquí, dice el inciso A. What did Laura visit? ¿Qué visitó Laura? Entonces decimos, she visited the most important places in the city. Ella visitó los lugares más importantes en la ciudad. Ahora viene el inciso B. Where did she go first? ¿Dónde fue o qué lugar visitó ella primero? ¿Recuerden qué lugar visitó ella primero? Bogotá. No. Londres. Sí, ella está en Londres. Pero de Londres, ¿qué lugar visitó primero? London. Sí, ya está en London. Ella ya está en Londres. Pero ¿qué visitó primero ella estando en Londres? La ciudad. No. Los museos. El museo, muy bien, sí. Ella visitó o ella fue primero al museo. Ahorita le voy a dar la respuesta. Como no funciona el chat, no sé por qué no funciona. Les voy a mostrar la pantalla de un documento en Word. Entonces la lectura, o sea, las preguntas les voy a estar diciendo y las respuestas las vamos a estar escribiendo aquí en Word. Ahorita les voy a compartir pantalla de mi hoja en Word. Permítanme. Si se termina la sesión, vuelven a entrar por favor al mismo enlace, porque veo que solo 4 minutos nos queda. Bueno. Muy bien, entonces vamos a dar la respuesta al inciso B. La pregunta fue, where did she go first? ¿Dónde fue ella primero? Y ella fue primero al museo. Entonces, vamos a decir, ella fue, ¿verdad? Ahí dice go, el pasado de go es went. She went first. Ella fue primero a Madame, así se llama Madame Tussauds Museum. Ahí está, Tussauds. Ella fue primero ahí. Muy bien. Ahora vamos a dar la respuesta al inciso C. Dice,
What did she see at Madame Tussauds Museo? ¿Qué vio ella en ese museo? ¿Qué vio ella en el museo? Niños, No. Ahí está en la lectura. Dice, vamos, historical. Muy bien. Famous historical and artistic wax figures. Habla que ella vio figuras de cera. Figuras de... Sí, creo que es de cera, si no voy a ver. Permítame. Yo recuerdo que es cera. Creo que sí. Son figuras de cera. Entonces vamos a decir que ella vio. Como sí significa ver, el pasado de sí es saw. Entonces decimos she saw. ¿Sí? Me estoy basando en los verbos que aparecen en cada pregunta. Entonces decimos she saw wax figures. Ella vio figuras. Niño, ¿Sí? ¿Sí? está enferma. Sí, lo siento. Estoy un poquito enferma. No me escucha bien. Se escucha algo rara. Sí, estoy un poquito mala, lo siento. Gracias por notarlo. Bueno, vamos De a nada. seguir. Gracias. Vamos a seguir. Inciso D. Dice la pregunta. Where did she go next? Después del museo, ¿a dónde se fue ella? ¿A dónde se fue luego ella? Señor, ¿Sí? ¿qué es Buckingham Place? ¿O Palace? ¿Es un palacio, Un no? palacio, el palacio de Buckingham. Muy bien. Ella fue al palacio de Buckingham. Muy bien. Entonces decimos nuevamente que ella fue en inglés se dice went. Ella fue to Buckingham Palace, al palacio de Buckingham. Si ustedes no sabían, creo que ahí es donde viven los reyes de Inglaterra. No sé muy bien la historia de Inglaterra, pero me imagino que es muy importante ese lugar. Un palacio. Muy bien, y el último dice, did she have a good time? ¿Ella disfrutó ese momento? Yes. She enjoyed. Ella lo disfrutó. Entonces, esas son las respuestas que sí, ella disfrutó ese tiempo. señor, ¿Sí? o sea que London e Inglaterra es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Londres creo que es la capital. Inglaterra es el país, pero la capital es Londres.